¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a una nueva edición de Opinión Global a través de la www.opiniondeyucatán.com. Les saluda Ronald Rojas desde esta hermosa ciudad blanca de Mérida en el estado de Yucatán. Comenzamos inmediatamente a ver cómo está el mundo y viajamos rápidamente a Estados Unidos porque el presidente norteamericano Donald Trump sufrió su primer gran revés político. Parte de su campaña estaba centrada en eliminar el proyecto Obamacare, el cual no contó con los votos suficientes del Congreso de mayoría de su partido republicana. Por primera vez en 8 años el Parlamento de Estados Unidos es de mayoría republicana, no obstante, no pudo Donald Trump poder colocar el veto al proyecto o al programa Obamacare, que por supuesto fue bandera de su antecesor, el presidente Barack Obama, y también del Partido Demócrata durante 8 años. Pero la situación en Estados Unidos no es tan fácil. Ante vislumbrarse una posible eliminación de este programa, muchos ciudadanos norteamericanos optaron por pagar un seguro personal a las diferentes compañías aseguradoras, y el presidente Donald Trump, luego del revés, ha dicho que el Obamacare va a colapsar. El panorama en el programa de salud y económico no es nada alentador en Estados Unidos, primero en cuanto a las amenazas del señor Trump de eliminar el programa y ahora subsistir, sobrevivir el Obamacare. Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos días, meses, incluso años del mandato de Donald Trump en cuanto al programa de salud. Pero más allá de si fue eliminado o no, que la respuesta es no, del programa Obamacare, ¿qué representa políticamente esto para el presidente de Estados Unidos, para el ocupante de la silla en la Casa Blanca? Es su primer gran revés político, era parte de las promesas de su campaña para llegar a Washington, y aparte de ello, esto pudiera ser tan solo un preámbulo a visorar lo que va a ocurrir el próximo 28 de abril, cuando el Congreso también tenga que votar si van a construir el muro o no en la franja migratoria o en la franja fronteriza entre Estados Unidos y México. Ya tuvo el primer gran revés político Donald Trump, y el muro en la franja que divide entre Estados Unidos y México podría ser el segundo gran revés para el magnate estadounidense. Recordemos, el próximo 28 de abril el Senado en Washington va a tener que decidir si va a construir el muro o no, que tanto ha prometido el señor Donald Trump. Cambiamos de materia, hablamos ahora de Sudamérica, porque Nicolás Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, pues tuvo un nuevo cooperante. Se trata del canciller de México, Luis Videgaray, quien manifestó a través de una entrevista a The Wall Street Journal que pues México también votó por la aplicación de la Carta Democrática hacia Venezuela, hacia este país suramericano. Ya son 14 en total de los 32 miembros que piden que se restituya la democracia en Venezuela, que se realicen las elecciones de gobernadores y alcaldes, que estaba pautada para octubre del 2016 y que hasta la fecha aún no se ha realizado. El presidente de este país, Nicolás Maduro, dijo que no había los fondos económicos para realizar estas elecciones y que se harían para el primer semestre del año 2017. Aún no se visora una fecha de estas elecciones. Para muchos de los países miembros de la OEA es un salto a la democracia que está dando el presidente de Venezuela, y aparte de todo ello también pide la liberación de los presos políticos. Recordemos que esta semana en Venezuela ha sido noticia porque es un país petrolero, en el cual no tiene combustible, no tiene gasolina, y ahora el presidente también de este país pues pidió a la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, su ayuda para resolver el problema de la escasez de medicamentos. Vamos a seguir muy atentos a esta noticia. Y ya para finalizar, viajamos al viejo continente, a Europa, nuevamente las secuelas que dejó el atentado en Londres, con 5 muertos y al menos 50 heridos. Khalid Massoud, ¿quién era este señor? Primero, no se llamaba Khalid Massoud, al parecer su nombre de nacimiento era Adrian Russell. Contaba con 52 años de edad, y tal como se había dicho en la semana, fue un hombre que había sido investigado 2 veces. Estuvo tras las rejas por oposición y por atacar con un cuchillo, pero las autoridades británicas, o la Scotland Yard, tal como se denomina la policía en Londres, le había perdido la pista a este señor, que fue el atacante que perpetró el ataque terrorista de esta semana en la capital de Inglaterra. Y surge nuevamente el tema: ¿cómo prevenir este tipo de ataques? Ya hablábamos la otra vez del 11 de septiembre, cuando se utilizaron algunos aviones como bomba para
quizás el peor evento, el hecho más fatídico de la historia humana, como lo que ocurrió el 11 de septiembre junto al holocausto nazi. Creo que comparten ese lugar fatídico en la historia. Pero ¿cómo prevenir estos ataques cuando una persona sencillamente está manejando un auto, un carro, un coche y se abalanza contra los transeúntes? Creo que ese va a ser el gran reto del mundo globalizado, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de México, de Canadá, de las grandes potencias en el mundo. Cómo prevenir los atentados terroristas cuando ya forman parte de la vida común, es decir, utilizar un coche como arma. Hasta acá la presente edición de Opinión Global. Les habló y se despide Ronald Rojas. Será hasta la próxima.